Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 27. Estaba en la cama, mirando las lagunas de la luz de la luna que se movían en el suelo. Era todo un esfuerzo no seguir pensando en la cara de Tamlin cuando nos ordenó que nos fuéramos, a mí y a Lucien, y cerró la puerta del comedor tras nosotros. Si no hubiera estado tan concentrada en mantenerme de pie, me habría quedado. Pero en mi cobardía me fui corriendo a mi habitación, donde Alice me esperaba con una taza de chocolate caliente. Fue todavía más difícil no recordar el rugido que hizo temblar el caldero o el crujido de los muebles que recorrió la casa como un eco. No bajé a cenar. No quería saber si habían preparado la comida. No pude obligarme a pintar. La casa había estado en silencio durante un tiempo, pero las ondas de la rabia de Tamlin seguía reverberando en la madera, la piedra y el vidrio. No quería pensar en lo que había dicho Rhysand. No quería pensar en las tormentas crecientes de la plaga ni en bajo la montaña, si es que ese era el nombre, y en las razones por las que tal vez me viera obligada a ir ahí. Y Amarantha. Por fin un nombre para la presencia femenina que pesaba sobre todas las vidas que me rodeaban. Temblaba cada vez que se me ocurría reflexionar sobre el poder que seguramente tenía ella si comandaba a los altos lores de Prythian. Si tenía a Rhysand atado a una correa y hacía que Tamlin se pusiera de rodillas para impedir que ella se enterara de mi existencia. La puerta crujió y me senté instantáneamente. La luz de la luna brilló sobre los adornos de oro, pero mi corazón no se tranquilizó cuando Tamlin cerró la puerta y se acercó a la cama. Los pasos del Alto Lord eran lerdos, pesados, y él no habló hasta que estuvo sentado en el borde de la cama. Lo lamento, dijo. Tenía la voz ronca y seria, vacía. Está bien, mentí, apretando las sábanas con las manos. Si pensaba demasiado en el asunto, todavía podía sentir contra la mente las caricias de las garras del poder de Rhysand. No, no está bien, gruñó él y me tomó una mano, arrancándome los dedos de las sábanas. Es que... Bajó la cabeza, suspiró con fuerza y la mano me apretó los dedos. Feira. Ojalá... Meneó la cabeza y se aclaró la garganta. Te voy a mandar a tu casa. Algo se quebró dentro de mí. ¿Qué? Te voy a mandar a tu casa, repitió él, y aunque su voz era fuerte ahora, tenía un volumen más alto. Temblaba un poco. Y los términos del tratado, yo te tomé como deuda de vida. Si alguien viene a preguntar por las leyes que rompemos, me hago responsable por la muerte de Andras. Pero dijiste una vez que no había manera de salir del asunto. El Suriel dijo que no... Un ladrido. Si alguien tiene algún problema con eso, me lo puede decir a mí. Y va a hacerlo pedazos, claro. Se me hundió el pecho. Dejarlo ser libre. ¿Hice algo malo? Él me levantó la mano y la apretó contra su mejilla. Era tan cálido como una invitación querida. No hiciste nada. Volvió la cabeza y me besó la palma. Fuiste perfecta. Me murmuró contra la piel. Después bajó mi mano hasta la cama. Entonces, ¿por qué tengo que irme? Le saqué la mano. Porque hay quienes quieren lastimarte, Feira. Lastimarte por lo que eres para mí. Pensé que sería capaz de manejarlos, de protegerte de ellos, pero después de hoy, sé que no puedo. Así que tienes que irte a casa, irte lejos. Allá vas a estar segura. Yo puedo defenderme sola y... No puedes, dijo él y le tembló la voz. Porque yo no puedo. Me tomó la cara con las dos manos. Ni siquiera puedo protegerme a mí mismo contra ellos, contra lo que está pasando en Prythian. Sentí cada palabra cuando pasaba por esa boca y entraba en mis labios. Una ráfaga caliente, frenética de aire. Aunque enfrentáramos a la plaga, te cazarían. Ella encontraría una forma de matarte. Amarantha. Él se puso rígido cuando yo dije el nombre, pero asintió.
Cuando llegues a casa, me interrumpió él, no le digas a nadie la verdad sobre el lugar donde estuviste, que crean lo que les contó el hechizo. No les digas quién soy, no les digas dónde estuviste. Los espías de Amarantha van a estar allá buscándote. No entiendo. Le tomé el brazo y lo apreté con fuerza. Cuéntame, tienes que irte a casa, Feyre. A casa. Esa ya no era mi casa, era el infierno para mí. Quiero quedarme contigo, susurré, la voz quebrada. No me importa el tratado, no me importa la plaga. Él se pasó una mano por la cara. Los dedos se le contrajeron cuando se encontraron con la máscara. Eso lo sé. Entonces, no hay discusión. Ladró él y yo lo miré con rabia. ¿No entiendes? Se puso de pie con rapidez. Rhys fue el principio. ¿Quieres estar aquí cuando vuelva el Hathor? ¿Quieres saber qué tipo de criatura le da órdenes al Hathor? Cosas como el Bog y peores. Deja que te ayude. No. Empezó a caminar ida y vuelta frente a la cama. ¿No leíste la amenaza entre líneas hoy? Yo no lo había hecho, pero levanté el mentón y crucé los brazos. ¿Así que me mandas lejos de tu casa porque soy inútil para una pelea? Te mando lejos porque me enferma pensarte en manos de ellos. Hubo un silencio en el que solo se oían los sonidos de su respiración, pesada. Él se dejó caer en la cama y se apretó los ojos con las palmas de las manos. Sus palabras hicieron un eco en mi cuerpo y fundieron mi rabia. Convirtieron todo lo que yo tenía dentro de mí en algo acuoso y frágil. ¿Cuánto tiempo tengo que irme? No hubo respuesta. ¿Una semana? No hubo respuesta. ¿Un mes? Él meneó la cabeza despacio. Sentí que se aflojaban mis labios, pero me obligué a expresar objetividad. ¿Un año? Todo ese tiempo lejos de él. No lo sé. Pero no para siempre, ¿verdad? Aunque la plaga llegara otra vez a la corte primavera, aunque la plaga pudiera deshacerme, yo volvería. Él me quitó un mechón de cabello de la frente. Yo me aparté. Supongo que va a ser más fácil si me voy, dije sin mirarlo. ¿Quién quiere a alguien cubierto de espinas alrededor? ¿Espinas? Alguien que pincha, alguien demasiado sensible, amargo, alguien que siempre protesta. Él se inclinó hacia adelante y me dio un beso leve. No para siempre, me dijo con los labios apoyados sobre mi boca. Y aunque yo sabía que era mentira, le pasé los labios por encima del cuello y lo besé. Él me levantó y me sentó sobre las rodillas. Me sostuvo con fuerza contra él mientras me abría los labios con los suyos. Cuando esa lengua me entró en la boca, me sentí bruscamente consciente de cada uno de los poros del cuerpo. Aunque el horror de la magia de Rhysand seguía tironeándome por dentro, empujé a Tamlin a la cama. Subí sobre él. Lo apreté ahí como si de alguna forma pudiera impedirle que se fuera, como si pudiera hacer que el tiempo se detuviera por completo. Las manos de él se apoyaron sobre mis caderas y el calor de esas palmas me atravesó la seda del camisón. Mi cabello cayó alrededor de nuestras caras como una cortina. No conseguía besarlo con suficiente velocidad o con una fuerza que pudiera expresar la necesidad que me recorría por dentro. Él gruñó con suavidad y nos dio vuelta con rapidez. Me tendió debajo de él mientras me mordía los labios y me dejaba un rastro de besos sobre el cuello. El mundo entero se redujo al roce de esos labios sobre la piel. Lo único que había más allá de él era un vacío de obscuridad y luz de luna. Se me arqueó la espalda mientras él buscaba el lugar que había mordido una vez, y yo le pasaba las manos por el cabello, saboreando esa suavidad sedosa. Él me recorrió el arco de las caderas y se quedó en el borde de mi ropa interior. El camisón se me había enroscado alrededor de la cintura, pero a mí no me importaba. Lo rodeé con mis piernas desnudas y le pasé los pies por los músculos duros de las pantorrillas. Él jadeó mi nombre sobre mi pecho,
Una de las manos me exploró el torso y llegó arriba al nacimiento del seno. Temblé, anticipando la sensación de su mano en ese lugar, y la boca de él encontró la mía de nuevo mientras los dedos se detenían justo debajo del pecho. Esta vez los besos fueron más lentos, más amables. Las puntas de su mano derecha se me metieron bajo el borde de la ropa interior y contuve la respiración. Él dudó entonces y retrocedió un poco, pero le mordí el labio en una orden sin palabras. Él me gruñó en la boca. Con una larga garra desgarró la puntilla y la seda y la ropa cayeron en pedazos. La garra se retrajo y el beso se hizo más profundo cuando los dedos se deslizaron entre mis piernas, llamando y buscando. Me restregué contra su mano, dejándome ir por completo hacia la zona salvaje, inquieta, que había rugido dentro de mí, y respiré su nombre contra esa piel caliente. Él hizo una pausa, retiró los dedos, pero yo lo tomé y lo apreté contra mí. Lo deseaba ahora. Quería que desaparecieran las barreras de la ropa que había entre nosotros. Quería probar el gusto de ese sudor. Quería llenarme de él. No pares. Javier. Sí, dijo él con la voz grave, apoyándome la frente entre los senos mientras temblaba. Si sigo no voy a poder parar. Me senté y él me miró. Casi no respiraba. Pero yo mantuve los ojos fijos en él. La respiración se me tranquilizó cuando levanté el camisón por encima de mi cabeza y lo arrojé al suelo. Totalmente desnuda frente a él, miré cómo viajaban esos ojos sobre mis pechos desnudos, tensos como picos que se levantan hacia la noche fría, después hacia mi vientre, hasta lo que había entre mis piernas. Un hambre furiosa, decidida, le pasó sobre la cara. Yo doblé una pierna y la deslicé hacia un costado, una invitación silenciosa. Él soltó un gruñido bajo y lentamente, con intensidad depredador, levantó otra vez la vista hasta la mía. La fuerza completa de ese poder salvaje e implacable de Alto Lord estaba puesta en mí solamente. Y yo sentí la tormenta contenida por debajo de su piel, tan capaz de arrasar todo lo que yo era, incluso en ese estado de debilidad. Pero confiaba en él, confiaba en mi capacidad para aguantar ese poder increíble. Podía arrojarle todo lo que era yo y él no retrocedería. «Dame todo», dije jadeando. Él se lanzó, una bestia por fin sin riendas. Fuimos un remolino de piernas, brazos y dientes y le arranqué el resto de la ropa hasta que estuvo todo en el suelo. Después le rasguñé la piel hasta que le dejé marcada la espalda y los brazos. Él tenía las garras afuera, pero esas garras fueron devastadoramente amables sobre mis caderas. Después él se me deslizó entre los muslos y me devoró y se detuvo solamente cuando yo temblé y me quebré. Yo gemía su nombre cuando él se metió en mí en un empuje poderoso, lento, que hizo que me convirtiera en partículas a su alrededor. Nos movimos juntos, interminables y salvajes, en llamas, y cuando me dejé caer al abismo por segunda vez, él rugió y se unió a mí. Me dormí entre esos brazos, y horas después, cuando desperté, volvimos a hacer el amor, con intensidad y lentitud, un fuego que ardía despacio frente a la hoguera salvaje que habíamos encendido antes. Una vez que los dos estuvimos satisfechos, jadeando, bañados en sudor, nos quedamos un rato en silencio y respiré el olor terrenal y crujiente de Tamlin. Nunca sería capaz de capturar eso. Nunca podría pintar la sensación y el gusto del Alto Lord. Lo intentara las veces que lo intentara, usara los colores que usara. Tamlin trazó círculos perezosos sobre mi vientre plano y murmuró: «Deberíamos dormir. Tienes un viaje muy largo por delante mañana». ¿Mañana? Me senté en la cama, la espalda recta, y no me importó estar desnuda, no después de que él hubiera visto todo, probado el gusto de todo. La boca de él era una línea fina. Al amanecer. Pero él se sentó con un movimiento suave. «Por favor, Feyre. Por favor». Tamlin se había inclinado hasta el suelo frente a Rhysand. Por mí. Él se alejó hacia el borde de la cama. «¿A dónde vas?» Me miró por encima del hombro. «Si me quedo no vas a poder dormir nada». «Quédate», le dije. «Prometo no hacer nada con las manos». Mentí.
Era una mentira absoluta. Él me sonrió a medias, una sonrisa que me dijo que él también lo sabía, pero volvió a acostarse e hizo un nido para mí entre sus brazos. Pasé un brazo sobre su cintura y le apoyé la cabeza en el hueco del hombro. Él me acarició el cabello con calma. No quería dormirme, no quería perder ni un minuto con él, pero un cansancio inmenso me estaba llevando lejos de la conciencia hasta que lo único que noté fue el roce de sus dedos en el cabello y el sonido de su respiración. Me iba. Justo cuando ese lugar se había convertido en algo más que un santuario, justo cuando la Orden del Suriel se había convertido en una bendición y Tamlin en mucho, mucho más que un salvador o un amigo. Me iba. Tal vez pasarían años hasta que volviera a ver esa casa, años hasta que oliera el perfume del rosedal, hasta que viera esos ojos con puntos dorados. Me sentía en casa. Sí, esa era mi casa. Cuando la conciencia me abandonó por fin, pensé que lo oía hablar, la boca cerca de mi oído. «Te amo», susurró y me besó la frente, con espinas y todo. Se había ido cuando me desperté, y supuse que lo había soñado.